Te consagraste al amor, te consagraste al Señor y fuiste, oh Padre, nuestra inspiración. Defendiste la fe, siempre un servidor. Consagraste tu vida a la oblación. Por amor de Dios, por amor de Dios, todo por su amor. Todo por amor de Dios, por amor de Dios, todo por su amor. Mato bella, Sagra Padre, fundador. Mato bella, Sagra Padre, fundador. María, la madre que elegiste por su amor. El sagrado corazón consagraste al Ecuador. Todo por amor de Dios, por amor de Dios, todo por su amor. Todo por amor de Dios. La Congregación de Misioneros Oblatos de los Corazones Santísimos, fundada en 1884 por el venerable padre Julio María Matoelle, se complace en presentar la vida y obra de este insigne hombre, el apóstol de los Corazones Santísimos de Jesús y de María, hombre de letras, hombre de cultura. Que esta vida sea inspiración para que todos caminemos hacia la santidad. Para 1910, la situación internacional con el Perú se volvió a tornar quebradiza. Los resultados del laudo arbitral solicitado al rey de España no habían resuelto el problema. El Congreso peruano se negaba a considerar lo propuesto en el arbitrio y en cambio movilizó fuerzas sobre la frontera. Ecuador se puso en pie de guerra. El fervor patrio largamente contenido, el recuerdo de las ofensas anteriores sobre el territorio nacional, vieron como resultado una movilización general que fue aprovechada por el gobierno para unificar sus fuerzas y fortalecer su posición política interna. Ayer han atacado en Guayaquil el consulado del Perú. ¿Lo han atacado? ¡Santo Dios! ¿Y quiénes han sido? El pueblo se ha reunido enfurecido y después de recorrer algunas calles del puerto con la bandera en alto, ha rodeado el edificio del consulado y lo ha despedazado a pedradas. Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Y no solo eso, también han atacado los comercios que en Guayaquil pertenecían a ciudadanos peruanos, y no contentos con eso, también trataron de tomarse un barco mercante de ese país. Esto es solo el comienzo, seguramente las cosas van a empeorar. Ojalá aquí en Quito no suceda nada parecido. Pero las cosas empeoraron, y en la capital ecuatoriana también se produjeron hechos lamentables. La legación del Perú fue atacada por la muchedumbre. Parece que la guardia ha sido impotente para cuidar la legación, y eso que había colocado allí una brigada de soldados bien armados.
El gobierno está reunido en Palacio para resolver la situación que se agrava a cada momento. ¿Y qué dirá Alfaro? Él está mejor que nunca. El pueblo lo respalda y una vez que pase esta emergencia, el liberalismo quedará más robustecido en el poder. Santo Dios, ¿qué va a hacer de nosotros si el país se va a la guerra? El Ejército Nacional marchó a la frontera y a la cabeza don Eloy Alfaro se movilizó también después de encargar el poder a su vicepresidente. Fueron días de dura tensión para el país. La juventud comenzó a prepararse para el conflicto. Pero felizmente, los enfrentamientos no se produjeron y poco a poco la calma retornó al país. Para Matovelle, los sucesos de la frontera y un nuevo peligro de invasión lo conmovieron profundamente. Él siempre había estado interesado en exigir del gobierno mayor atención a la región oriental. Estoy seguro que para mejorar la administración del Oriente, conviene dividir la provincia suroriental en dos. La una, cuya capital sea Macas, debe componerse de los cantones Morona y Santiago, y la otra, cuya capital debe ser Zamora, comprendiendo los cantones Chinchipe y Zamora. El ministro de Relaciones Exteriores declara que la situación general de las provincias orientales no ha variado en este año. Lo cual es una triste noticia, pues mientras todo adelanta y progresa, solo nuestro oriente se exime de esa ley, y en vez de adelantar, va siempre atrás. El mismo ministro indica que se han invertido más de 100.000 sucres en la construcción de un camino de herradura de Quito a Napo, por Papayacta y Baeza. Ese es un dinero desperdiciado, porque tan pronto se construya el camino, este desaparece, porque descansa sobre el lecho pantanoso. No hay solución para los pobres colonos y para las tribus que poco a poco van siendo evangelizadas, padre. Son las misiones católicas la única esperanza y salvación de las regiones orientales, pero estas han sido totalmente descuidadas por la actual administración. Pero reverencia, basta conocer lo que gastan en despilfarros y fiestas en el gobierno. Lo sabemos, pero las misiones, en cambio, carecen de toda ayuda. Nunca lamentaremos lo suficiente este descuido del actual gobierno. Nunca alcanzaremos, sino el día en que palpemos la triste realidad, el enorme perjuicio que se ha causado a la patria con ese descuido. Así es, padre. Un día, viendo el avance del usurpador y el abandono total del territorio patrio, querrán los gobiernos liberales enmendar los errores, pero ya será muy tarde. Nadie como los hijos de Don Bosco para aquellos de penetrar sin trochas y sin auxilios, hasta organizar núcleos en el corazón de la jibaría. Ellos nos han enseñado el valor de la evangelización. Hay que ayudar a estos misioneros, porque cooperar con la obra de la colonización es servir a Dios, a la patria y a la humanidad. En Cuenca, las cosas para los oblatos se tornan difíciles para el año 1912, como resultado de la opinión del obispo referente a la administración del templo del Santo Cenáculo. La señorita Florencia Estudillo Valdivieso maniobraba en contra del padre Matovelle. Por eso, se entrevistaron en una oportunidad. Yo he ayudado en varias congregaciones religiosas de esta ciudad, padre, y usted lo sabe muy bien. Pero ahora creo necesario hacer algunas reformas a lo brumado. ¿A qué se refiere exactamente usted? No desconocerá usted, reverencia, que obsequia al padre Maldonado de su misma orden una casa contigua al cenáculo y que formaba parte de la portería.
Siempre se lo agradecimos, señorita. Asimismo doné al padre Castro, de la misma orden oblata, otro terreno y el edificio necesario para mejorar el servicio de la iglesia. Pero me he enterado que este sacerdote ha cedido el derecho a usted, padre. Lo hizo como lógica fórmula, porque así lo establecen las reglas de nuestra orden. Soy el representante legal de la congregación. Pues he hablado con el señor obispo y estamos de acuerdo con Monseñor en que el templo del Santo Cenáculo sea administrado por la curia, y en las casas contiguas su ilustrísima quiere formar una escuela apostólica, algo así como un seminario menor que goce de las temporalidades del templo. Es decir, que la curia quiere arrebatarnos algo en lo que nuestro trabajo ha sido decisivo, porque debo recordarle, señorita Astudillo, que fuimos nosotros quienes organizamos la adoración nocturna. Pusimos la primera piedra del templo, luego lo construimos, adornamos con estatuas y hemos mantenido con nuestro celo apostólico adoradores en espíritu y en verdad. Todo eso lo reconoce la ciudad, pero no se puede desconocer tampoco que Monseñor tiene jurisdicción sobre el templo y que puede hacer con él lo que más convenga a la curia. Y se puede saber qué es lo que conviene más, que no sea la adoración a Jesús sacramentado. Es conveniente que usted hable con el obispo, ya que él me contaba que ha pensado en el padre Miguel Castro, de su misma orden, para que se encargue de la administración del Santo Cenáculo, así como el del nuevo seminario menor. Fueron días amargos para el sensible corazón del padre Matovelle, que ya contaba 60 años de edad. El obispo procedió como estaba pensado, y no solo eso. Además de arrebatarles a los oblatos el templo del Santo Cenáculo, conquistaba sacerdotes de la orden matovellana para enrolarlos en el clero secular, y más aún, seduce al sacerdote Miguel Castro para que ingrese a sus filas y abandone la orden de los oblatos. Matovelle se recluye en sí mismo y reflexiona, reza. Señor, estamos en paz. Nos encargaste una obra y la realizamos. Ahora nuevos intereses nos la arrebatan. Bendito seas. Tal vez no supimos ejecutar bien la obra que nos encargaste, Señor, y por eso ahora nos vemos despojados de ella. Somos solo instrumentos en tus divinas manos. Lo importante es que nuestra obra no se malogre, que se mantenga y avance para bien de las almas. Con todo, ponemos en ofrenda nuestro dolor y nuestro desengaño. Señor, tómalo como holocausto. Pero las cosas siguieron un poco más allá, para atormentar el acerado corazón del fundador. Parecía que los días oscuros se prolongarían infinitamente. Una nueva actitud hostil, como secuela de la anterior acción del obispo, molestó nuevamente al padre Matovelle. Parece que esta dama, la señorita Astudillo, está empeñada en molestarnos hasta las últimas consecuencias. Así lo he comprendido, y nunca sabré a qué se debe su fobia contra mí, porque no es contra los oblatos, es exclusivamente contra mí. Ha solicitado la devolución de las escrituras de las casas que ella donó a los padres Maldonado y Castro, y que sabe usted que las tiene. Así es, yo las tengo, pero la señorita ha olvidado que antes de ser sacerdote fui abogado y que conozco bien la ley. Además, la razón está de mi parte. La norma es, lo que el monje adquiere, lo adquiere el monasterio. Por eso, me negaré a sus deseos. He estado escuchando el argumento de la demandante,
y se basa en que lo que ella ha donado es del padre Castro y no del padre Matovelle. Ha tomado un abogado bastante duro, reverencia, el doctor José Peralta. Él va a arremeter contra usted y también contra los padres Castro, Maldonado y el procurador del obispo, doctor Landívar, quien debe reconocer la nulidad de las donaciones de las dos pertenencias del cenáculo, porque dice se ha distorsionado el fin para el cual se otorgaron. Se amenaza con llevar el problema al delegado apostólico de Lima. Hasta allá acudiremos y veremos cuál es la palabra de tan alta autoridad. Estoy seguro que él estará de nuestra parte. Pero las cosas sucedieron de diferente manera a lo previsto por Matovelle. Meses después, la conversación entre el fundador y sus seguidores fue diferente. Es casi imposible de creer, pero es la verdad. El delegado apostólico desde Lima decreta que debemos entregar las escrituras, alegando que es por asunto de decencia. Está decidido, reverencia. ¿Qué piensa usted hacer? Entregarlas. Ante todo está la obediencia a nuestros superiores. Entregarlas y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y sobre la orden que el obispo ha dado contra usted? Es mejor no hablar más de ella. Si el señor obispo quiere que no me calle y no me defienda, ofreceré este sacrificio de mi libertad a la iglesia y su jerarquía. Pero es una violación a los derechos elementales de los religiosos y de los hombres lo que hace el obispo. No permitir que usted se manifieste o defienda lo único que aún podría rescatarse, el templo y la casa donada al Padre. Así es. También esa la hemos perdido. Con el terreno y la iglesia hubiera quedado arreglado el asunto. Pero su señoría no piensa así y nos ha arrebatado el templo y sus pertenencias. Nuestro antiguo compañero oblato, el padre Castro, será el responsable máximo del cenáculo y el director de la escuela apostólica que funcionará dentro de poco allí. Sí, así me he enterado. Nuestro antiguo hermano y compañero nos ha abandonado y ahora está a órdenes del señor obispo. Que todo sea para mayor gloria del Señor. Hay una honda tristeza en el alma del fundador. Ha visto como algunas de sus mejores obras van siendo combatidas y desmembradas por los propios católicos. No son los liberales que quisieron matarlo y lo persiguieron y desterraron. Son los mismos católicos los que hieren y calumnian. Por eso, calla para el público. Pero en el interior de su convento, analiza con los suyos la situación y la verdad de los acontecimientos. El gran pecado mío, al decir de mis impugnadores, está en haber asegurado en cabeza del superior de la congregación aquellos bienes provenientes de la donación. Pues bien, el litigio promovido por la señorita Astudillo contra mí está ya terminado. Por mi allanamiento a la demanda, ¿puede una persona que se precie de católica contribuir de manera alguna a que se calumnie al sacerdocio? El verdadero sacerdote tolera, perdona y bendice. El verdadero sacerdote no se encoleriza, no injuria, no hiere. Callaremos por ahora, a no ser que nuevas inculpaciones injustas nos obliguen a dejar nuestro silencio y volver por el honor del sacerdocio y de la iglesia. Las olas de desengaño pasaron pronto en el espíritu de Matovelle, que se dedicó con mayor ahínco a su trabajo orientador de su congregación. Con todo, los acontecimientos del país repercutían en Cuenca,
y en las conversaciones de los oblatos. Parece que en Quito hay alteraciones por el pedido de consideración que Alfaro ha hecho a los gobernadores de provincia, haciéndoles conocer que hay una posibilidad de arrendar por 99 años las Islas Galápagos a los Estados Unidos y por 15 millones de dólares. Algo había oído sobre eso, pero no creo que progresará. Esa sería una forma de terminar perdiendo nuestro patrimonio nacional. Los liberales siguen matándose entre ellos. Ayer ha sucedido un hecho trágico en un hotel de Quito. El coronel Quiroga mató a tiros al coronel Terán. Dicen que por asuntos de honor conyugal. Y pensar que Terán era uno de los posibles candidatos del régimen para la presidencia de la República. Y sobre la presidencia, también hay datos inquietantes, hermanos. Se comenta que Alfaro no está conforme con la elección de Estrada a la presidencia. Pero si fue él mismo quien lo candidatizó. Así fue. Pero ya ven ustedes, el general no quiere dejar el poder en ningunas manos que no sean las suyas. Ahora piensa hacer nulitar las elecciones. Pero la salud del señor Estrada no parece lo suficientemente fuerte como para soportar la altura de Quito. Padece del corazón y los médicos le han aconsejado no abandonar Guayaquil. Los amargos días que comenzaron con la revolución liberal no terminarán nunca, sumiéndonos en el caos y la anarquía. Efectivamente, Alfaro se opuso al presidente Estrada desde antes de tomar el poder. La acción soterrada de los liberales fue minando al gobierno y más aún, la salud del primer mandatario. Por otra parte, meses después de que el coronel Quiroga asesinara al general Terán, este caía a su vez asesinado en el penal García Moreno. Los meses siguieron pasando cargados de premoniciones. Para los oblatos, hubo un paréntesis de tranquilidad y hasta de posibilidades de ejercer su acción, por la intención del arzobispado de nombrar al padre Maldonado, entonces director de las obras de la Basílica en Quito, para obispo de Manabí. No está mal que sea usted obispo, reverencia, pero deberíamos tomar en cuenta que además del honor que eso significa para nuestra orden, usted debe poner sus condiciones. Quiero que usted me asesore en esto, padre. Pues bien, pida que el arzobispo le dé un usufructo y en propiedad el seminario de Atocha, donde podrá formar sacerdotes para Manabí y Esmeraldas. Por lo pronto, tengo 5 jóvenes que podrían comenzar a estudiar allí. Piden que sea yo vicario de esa arquidiócesis. No es conveniente, porque así carecerá en absoluto de libertad. Exija solo el nombramiento de administrador apostólico y obtenga del señor arzobispo la promesa de que no impedirá el viaje de cuantos sacerdotes quieran trasladarse a Manabí, y que sea el mismo arzobispo el que costee el viaje de dichos sacerdotes. ¿Cree usted que accederá a mis pedidos? Si quiere que usted trabaje para el bien de las almas, debe aceptar. Monseñor González Suárez es amigo de nuestra obra. Cierta vez me propuso la dirección de los seminarios mayor y menor en Quito, pero no pude aceptar, ya que esos planteles en manos de los lazaristas estaban muy bien. Bien, propondré todo lo que usted me indica, reverencia. Y tenga usted fe en Dios, que Él es realmente quien dispone las cosas y las ejecuta. Él ayudará a su obra, y aunque eso lo aleja de nuestra orden, que sean las almas que se beneficien con su labor, Padre Maldonado. En los meses siguientes de 1911, los acontecimientos políticos se precipitaron, llevando al país a un caos que, aunque parecía controlado, estaba a punto de desbordar el control que Alfaro mantenía sobre gran parte del liberalismo. Las noticias
fueron llegando a Cuenca en forma desordenada e inquietante. Acaban de comunicar desde Guayaquil que el señor presidente Emilio Estrada ha fallecido. ¡Santo Dios! Se cumplió lo que tanto temíamos. El corazón del mandatario estaba debilitado y no resistió las tentaciones políticas. Y eso no es todo. El general Montero se ha declarado jefe supremo en Guayaquil. Desde ese momento, hasta los primeros meses del año siguiente, los acontecimientos se precipitaron caudalosamente. La guerra civil volvió a encenderse en los lares patrios. En todo el país, la inquietud se instaló sin librar a nadie. Los conservadores participaban de las rencillas políticas de los liberales, sembrando la intriga y facilitando dinero y bienes para profundizar la división. A la pacífica Cuenca, las noticias llegaban fraccionadas y siempre llenas de espectacularidad. El gobierno ha encargado al general Julio Andrade que sofoque el levantamiento de Guayaquil y ya dice que está con sus tropas en Alausí. Santo Dios, ya sabe la última. El general Julio Andrade ha derrotado al general Monteros en Huigra. Eso fue hace 2 días. Después volvió a ser derrotado en Naranjito y Aguachi. Pero el general Plaza ha firmado un armisticio con Montero para garantizar la vida de los vencidos, de los que se encuentra el general Alfaro y otros prisioneros. Para finales de enero, una multitud asusada por los propios liberales asaltó el local donde se juzgaba al general Montero en Guayaquil y lo ultimó a tiros. Ha sido terrible. La propia revolución ha comenzado a devorar sus propios hijos, a quienes no reconocen a Dios como supremo hacedor del universo. Lo iban a condenar a 16 años de prisión y a la degradación militar, cuando minutos después de leída la sentencia, un soldado le ha disparado matándolo. Luego dicen que el populacho lo arrojó por la ventana a la calle, donde lo destrozaron, arrastrándolo por la calle hasta quemar sus despojos en la plaza de San Francisco. Los comentarios sobrecogedores de lo que sucedía en el puerto, así como lo que pasaba en Quito, se difundieron rápidamente. Todos comentaban lo que iba sucediendo en la capital, hasta que el día 29 de enero de 1912, Cuenca se estremeció ante el pavor de la noticia que el telégrafo entregaba. Reverencia, acaban de comunicarme que algo pavoroso ha sucedido en Quito, con los presos políticos que fueron llevados al panóptico. Algo tremendo. ¿Qué es, padre? Los generales Eloy, Medardo y Flavio Alfaro, el general Páez y Serrano y el periodista Corral han sido sacados de la penitenciaría, arrastrados por las calles de Quito y quemados finalmente en el ejido de la ciudad. Ha sido un acto de barbarie inaudito. Sí, santo Dios, ha sido un acto bárbaro. Sembraron vientos y han cosechado tempestades. Se alejaron de la senda de Dios y han encontrado la muerte y las llamas de la furia humana. Que el Señor los perdone y acoja en su reino. El horror de la muerte de los Alfaro y otros liberales en el ejido de Quito sumió al país y a América en el estupor. La salvajada de la turba, hábilmente manejada por intereses políticos y religiosos, manchó la historia de la República. La sangre de las víctimas quedó indeleblemente derramada sobre la conciencia de los autores y sobre todo en el estupor del país. La situación política fue tranquilizándose poco a poco, aunque los comentarios, acusaciones, enjuiciados por el múltiple asesinato, siguieron rondando los corrillos políticos por mucho tiempo.
Nuevas elecciones llevan a la Casa de Gobierno nuevamente al general Leonidas Plaza Gutiérrez. Ya tenemos otra vez a Plaza en el poder. Seguirán las leyes liberales y el país irá empeorando poco a poco hasta hundirse en la nada. Reverencia, habrá que esperar. Con todo, Plaza busca la conciliación de los partidos y de todos los ecuatorianos. Habrá un largo periodo de paz, supongo. Han sucedido tantos hechos dolorosos. La muerte del doctor Luis Cordero, el asesinato del general Julio Andrade, Y el general Carlos Concha está levantando en armas en Esmeraldas para seguir luchando contra el gobierno de Plaza, al que acusa de haberse complotado para la matanza de los Alfaro. qué serie de calamidades esperan todavía a nuestra querida patria. Deberemos rezar más para que el Señor mire con ojos de misericordia al Ecuador. Sí, rezar y sacrificarnos más. Rezar, pero obrar también. El Señor no solo escucha a quienes oran, sino también a quienes trabajan, a quienes actúan mientras elevan plegarias, y abandona a quienes se quedan frente al altar llorando las penas. Hay que trabajar fuertemente para que vuelva el reinado de Cristo sobre el Ecuador. La apacible y soñadora cuenca de la época se extendía sonriente entre los ríos que la acariciaban con el murmullo de sus aguas y el rumor de sus saucedales. Lejos estaban los días en que Cuenca se conmovió allá en 1779 con la muerte de Juan Mariano Zavala, producida por la espada del gobernador Vallejo. El pueblo quería a Zavala, aunque reconocía que era aventurero y enamorado, y lo añadió a sus mitos ciudadanos. Lejanos también estaban los días en que el obispo López de Solís fundara la iglesia de la Pura y Limpia Concepción, o que se estableciera en la ciudad el monasterio de las Carmelitas Descalzas, y fuera dirigido por Sor Catalina de los Ángeles, sobrina nieta de Mariana de Jesús. Los acontecimientos humanos habían pasado sin afectar en nada el paisaje cuencano, donde seguían ensoñareando en el paisaje las colinas de Culca, Turi y Gapal, donde se extendían espléndidas las llanuras de Usno y Totoracocha, mientras el Tomebamba cruzaba impasible bajo los puentes del Vado, el Centenario, Mariano Moreno, Todos los Santos y el puente El Inca. La obra del padre Matovelle sigue consolidándose después de haber superado serias dificultades de incomprensión por parte de autoridades gubernamentales y eclesiásticas. Hemos comenzado bien el año, Reverencia. 1913 parece que va a darnos satisfacciones. Así lo espero. Me siento algo cansado. Las enfermedades se van haciendo cada vez más frecuentes en mí. Ya he cumplido 61 años. Es usted un roble de fortaleza, padre. Ya quisiéramos tener nosotros esa energía que usted tiene. La tuve, padre. La tuve. Ahora los achaques me hacen pensar 2 veces para subir las escaleras, o para caminar, o montar a caballo como lo hacía antes. Con todo, su obra está en pie, cuando algunos quisieron verla destruida, aniquilada. Dios es quien la ha mantenido firme, y estoy contento. Todas las congregaciones han pasado por crisis semejantes,
y nosotros no tenemos por qué ser la excepción. Las hermanas oblatas, bajo la dirección de Sor Amalia Origen, están marchando muy bien. Las guía con solicitud y mucho talento, tanto que hasta el obispo Polit aplaude la labor de las hermanas. Me alegro que el obispo, que no siempre ha visto con buenos ojos a la congregación de oblatos, lo haga con la de las hermanas. Ha ofrecido venir a hacer una visita formal a la casa central, así como a las de Paute, Biblián y Deleg. Hay que prepararle una recepción de acuerdo a su categoría. Que vea nuestro prelado que somos hijos de Dios y que estamos a su servicio. Bueno, muchos obispos quisieran tener en sus diócesis a los oblatos, padre, y usted lo sabe muy bien. Claro que lo sé, pero también sé que les interesa nuestro trabajo, nuestra forma de vida, pero no como sacerdotes, sino como clero secular. Y esa ha sido siempre mi lucha, por mantenernos como religiosos y hacer el servicio como si fuéramos seculares. Pero no todos los prelados aceptan mi idea. Sí, es verdad. Muchos quieren tener oblatos en sus diócesis. Allí está el obispo de Riobamba, empeñado en entregarnos la vicaría de Guaranda. También el señor Eguiguren desea que hagamos algo en una extensa parroquia de Loja. Tantos pedidos, tanta labor en la viña del Señor que no podemos atender, porque no tenemos personal, porque no hay la gran cantidad de vocaciones que serían necesarias para llenar nuestro seminario, para formar sacerdotes llenos de gracia del Evangelio. Confiemos en que Dios atenderá nuestros ruegos y que nos envíe jóvenes honestos, soñadores de la gracia de Cristo. A mediados de año, el padre Matovelle tuvo una singular revelación. Se encontraba en el interior de su celda, meditando y escribiendo sobre la interpretación de los evangelios, cuando... Las campanas están tocando a muerto. ¿Aquí? Pero... ¿qué pasa? Nadie me ha informado de que... No sé que nadie ha muerto en esta casa. Veré qué es lo que sucede. ¡Ey, ey, señor González! ¿Qué ha sucedido? ¿Quién ha muerto? Las campanas están repicando a difuntos. No lo sé, reverencia. Yo también me he extrañado al oírlas. Por favor, vaya y averigüe qué es lo que sucede. Sí, reverencia. Enseguida lo haré. ¡Qué extraño! Tocar a repique a estas horas. Pero, ¿por quién puede ser? El padre Matovelle se queda un instante perplejo, como suspenso en espera de la respuesta que debe traerle el novicio, que ha ido a averiguar el motivo del llamado a muerto de las campanas de la torre del templo. Los minutos pasan lentos, hasta que aparece nuevamente el mensajero, pero a pesar de su paso apresurado con que se acerca, el rostro es pálido, y la forma de hablar algo torpe y desconcertada. Y bien, ya sabe lo que sucede, hermano. Reverencia, no lo sé ni tampoco nadie lo sabe. ¿Cómo? ¿Nadie sabe quién subió a la torre a tocar las campanas? ¿O es que éstas se han tocado solas? Eso mismo, padre. Las campanas se han tocado solas. Nadie lo ha hecho. Nadie ha subido a la torre. ¿Comprende usted, reverencia? Las campanas han tocado solas. Como si anunciaran que... Como si anunciaran que alguien va a morir en esta casa. Santo Dios,
que se haga tu voluntad hoy y siempre. El hecho causó estupor entre la comunidad, y los comentarios fueron variados, pero todos marcados por la inseguridad y el temor. Las campanas se habían manifestado empujadas por la invisible mano de la fatalidad, en aviso nefasto de que algo iba a suceder en la casa de los Oblatos. Esa misma noche, el fundador tuvo un sueño que le inquietó mucho por lo sorprendente del mismo. Con voz lenta, se lo narró a uno de sus oblatos. ¿Pero estaba usted dormido o estaba en duermevela? Estaba dormido. Fue un sueño, como le digo, padre. Me encontraba rezando en mi celda cuando escuché gritos y voces numerosas en la iglesia, lo que me hizo abandonar la celda y acudir al templo. Fue allí cuando vi que sobre el suelo de la iglesia estaba un sacerdote tendido, rodeado de gente. ¿Un sacerdote? ¿De los nuestros? No lo sé, pero tenía el cuerpo hasta el rostro cubierto por un paño. Me di cuenta que acababa de morir. ¿Y qué hizo usted, padre? Me abrí paso entre la multitud que estaba rodeándolo y gimiendo, levanté el paño que le cubría el rostro y entonces, antes de que alcanzara a reconocerlo, el sueño, la visión se esfumó, despertándome en ese momento. Santo fuerte, ¿quién podría ser? ¿Quién de nosotros estará asignado por el dedo de Dios para morir? No logré verlo. El Señor me comunicó algo, pero no quiso que supiera el misterio en su totalidad. Desde ayer estoy muy preocupado por lo que quisieron decir las campanas, y también ese sueño que acabo de contarle, reverencia. ¿Qué podrá ser? De todas maneras es un anuncio del Santísimo. Sí, es un anuncio del Santísimo que nos previene para estar con las cuentas saldadas y prepararnos a acudir al llamado de Dios. Un ambiente de inquietud y zozobra comenzó a reinar en el convento después de que todos supieron los dos hechos singulares que habían acontecido. La congregación aceptó el anuncio y redobló las oraciones, las confesiones, y se acercó con mayor frecuencia al banquete eucarístico. Una tarde, salió el padre Matovelle con el padre Bravo a pasear un instante por las riberas del Tomebamba y a conversar un poco más sobre los más diversos temas. La ciudad está alterada por el desempeño que la prensa tiene en los últimos tiempos, padre. Y no es nuevo el problema. Hay que considerar que entre los dones hechos por la providencia divina a la humanidad, entre los primeros está la prensa, por ser uno de los medios más eficaces para la propagación de la verdad en el mundo. Así lo hemos reconocido, pero en eso radica precisamente la nobilísima función que los escritores públicos asumen sobre sí, cuando se erigen en doctores y maestros de las naciones y los pueblos. Imagínese usted cuán alta responsabilidad pesa sobre quienes no cumplen como deben un oficio y cargo tan sublimes. Por eso hay que estar atentos sobre la corrupción del proletariado y los avances del anarquismo, que son resultado de la prensa impía y disociadora. Usted decía que a un hombre se le conoce por su palabra y a un pueblo se lo distingue por la prensa. Ahora bien, me pregunto,
¿Qué juicio se formará dentro y fuera de la República? Los que lean las producciones periodísticas de Cuenca. Pues aquí, querido padre, la labor de la prensa no ha correspondido siempre a los talentos e instrucción de los escritores públicos. Vea usted, luchas estériles de partido, difamaciones sistemáticas de nuestros más grandes hombres, rencillas domésticas, mezquinas pasiones, caprichos femeniles. He aquí los móviles que por meses y aún años manejan a plumas distinguidas en Cuenca. ¿Esto es civilizar a un pueblo? A esto se ha de reducir el nobilísimo magisterio de la prensa entre nosotros. Y mientras tanto se hayan echadas al olvido las cuestiones más importantes para el porvenir de la provincia. Así es. Mire usted, el abandono del campo, de los estudios históricos, las ciencias sociales, la geografía, etc. Hasta ahora no tenemos una monografía de esta provincia. Y tampoco existe todavía biografías de los prohombres de Cuenca, como el doctor Benigno Malo, el doctor Mariano Cueva, el doctor Vicente Cuesta. Estos y otros problemas importantísimos no serán resueltos mientras todo el afán de nuestros hombres públicos se reduzca a valerse de la pluma o la espada para asesinarse física y moralmente los unos a otros. Preciso es emprender una campaña de verdadera civilización. Es urgente esa cruzada. Hay que extirpar de nuestro suelo el cáncer que corrompe y destruye las fuerzas vitales del noble pueblo cuencano. ¿Usted crearía un cinturón sanitario que impida la propagación de este virus en las nuevas generaciones? Yo aniquilaría a la prensa malsana, a los periódicos disociadores, a los órganos de la difamación. Debería fulminárseles una como excomunión social. Tiempo es ya de empeñarnos con todas nuestras fuerzas en que Cuenca ocupe el alto puesto de la Unión Literaria y La Voz del Sur, y otras publicaciones semejantes le han deparado a la República. Los dos sacerdotes amigos y compañeros de lucha y sueños regresaron con el paso tranquilo hasta el convento. La tarde iba cayendo suavemente sobre el paisaje azuayo. Bien, hemos llegado a buena hora todavía, reverencia. Sí, a buena hora, es verdad. Iré a mi celda a descansar un momento. Ya le digo que ahora me canso casi de nada. No hemos caminado mucho, pero las piernas me reclaman descanso. Descanse, reverencia. Yo, en cambio, iré a preparar todo para la distribución de la tarde. Hacer iluminar el altar, tocar las campanas. Sí, padre. Y yo también asistiré a la distribución del Santísimo. Pronto, el padre fundador está en su celda, recostado sobre el sillón que le sirve para trabajar, y entrecierra los ojos un poco, para poder escuchar con mayor profundidad los sonidos que llegan desde el jardín a esa hora vespertina. Gracias, Señor, por haberme dado este día tranquilo para el trabajo.
para la contemplación de tu obra perfecta y sentir tu presencia en todas las criaturas de la creación. Gracias, Dios mío. ¿Y eso qué es? Murmullos y gente que se muestra alarmada. ¿Dónde puede ser? ¿Qué ha sucedido? Inquieto por las voces que alarmadas le llegan desde un lugar que luego ubica es el templo, avanza presuroso, como temiendo que haya sucedido algo malo. Es en la iglesia. ¡Santo Dios! ¿Qué puede haber sucedido? Y hay gente, mucha gente que... ¿Qué ha pasado aquí? Es el Padre Bravo. Efectivamente, el sacerdote que momentos antes había estado con él en el campo, caminando por las riberas del río y conversando sobre los problemas de la ciudad y la moralidad ciudadana, yacía ahora en el suelo cubierto por una manta, rodeado de fieles que lamentaban lo sucedido. El Padre Bravo. ¡Santo Dios! Tú me hiciste soñar esto que ahora estoy viendo despierto. Era el Padre Bravo el elegido para presentarse ante tu trono. El querido compañero de trabajo y empeños ha volado a tu presencia, Señor. Acógelo, premia su santidad, su bondad. El sueño era un aviso de la realidad, un aviso de lo que iba a suceder pocos días después. La muerte del Padre Bravo golpeó fuertemente el espíritu del fundador. Era un leal servidor de la causa religiosa. Había atravesado muchos años junto a quien instaurara la congregación oblata. Pasado los años difíciles, los momentos de satisfacción, siempre trabajando en bien del Evangelio. Para Matovelle, la partida definitiva del sacerdote amigo y compañero significó un durísimo golpe que lo sumió en hondas meditaciones y largos silencios. Para el año 1914, la situación política del Ecuador seguía en estado crítico. Las selvas esmeraldeñas eran escenario de sangrientos combates entre las fuerzas de Concha y el gobierno. No hay manera de que Plaza domine a los alzados alfaristas en Esmeraldas. Todos los días llegan noticias de la fiereza de los combates. Realmente parece que no hay enfrentamientos propiamente dichos, sino de carnicerías. Los rebeldes que conocen la zona, los vericuetos de la selva, arman emboscadas y atacan a los batallones de la sierra que caen diezmados, sin compasión. Y si se toma en cuenta el gasto enorme de vituallas, armamento y vidas humanas, todo resulta doloroso y trágico. Oh, nuestro país tan pobre, tan necesitado de progreso, está ahora hundido en la miseria y la sangre de sus hijos propios. La patria se hunde, y también nosotros tenemos problemas en nuestra casa. ¿A qué se refiere, reverencia? A mi salud. Estoy decaído, los dolores de cabeza me atormentan. Ahora se presentan con mayor frecuencia. A veces no tengo ganas de hablar. Lo he notado, todos lo hemos notado. Su vitalidad de antes es ahora disminuida, precisamente ahora que nuestro obispo Polit ha convocado al cuarto sínodo diocesano a realizarse en Cuenca para junio de este año.
y yo tengo que estar en todo, para que nada falle en la organización. Además, me han designado como uno de los oradores para el sínodo, y creo que debemos prepararnos bien. Es un honor a la orden de los oblatos. Me alegro, reverencia, más que todo, es un reconocimiento a su obra de tantos años. Sí, hay algo de eso. El Señor no nos abandona, aunque me siento preocupado por una visión que tuve anoche. ¿Qué visión tuvo, reverencia? Quisiéramos saberla. Fue terrible. Se me presentó nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas. Tenía la figura agobiada por el gran peso de la cruz, el rostro inclinado a tierra y profunda e intensamente adolorido, angustiado, humillado. El Señor sufre por los males que suceden en nuestra tierra. Sí, sufre intensamente. Sufrí yo también al ver su rostro afligido, que quise, dominado por el susto, salir de la habitación en que me encontraba. Pero cayó la corona de espinas, y de su rostro irradió 1000 resplandores, y entonces desapareció. ¿Y no hubo más visión celestial? Sí. Enseguida me vi adelantado en una procesión que iba a la iglesia catedral, llevando una imagen del Señor con la cruz a cuestas. Mi alma estaba embargada de pavor, pero a la vez envuelta en una dulzura exquisita. Era como de millares de rosas. ¿Cree usted, reverencia, que eso sea algún anuncio especial del Altísimo? Presiento que todo esto me anuncia una nueva y terrible tribulación, en la cual, sin embargo, no me faltarán las consolaciones del cielo. Al menos así lo espero. Hemos presentado El Heraldo de Dios. Producción y dirección John Herrera. Coordinación general Luis Supliguicha y David Rambay. Libretos Álvaro Sanfélix. Oremos por su pronta beatificación. Oh dulcísimo Jesús, que te dignaste elegir al venerable Padre Julio María Matoelle para apóstol del reinado social de tu divino corazón y del corazón inmaculado de María, te rogamos le glorifiques, otorgándonos por su intercesión la gracia que te pedimos. En este momento pedimos la gracia o el favor o el milagro que necesitemos. Juntamente con tu amor y el reinado completo de tu sacratísimo corazón. Amén. Venerable Padre Julio María Matoelle, ruega por nosotros. Los invitamos el día de mañana a la misma hora a este encuentro con el venerable Padre Julio María Matoelle. Cantamos tu nombre, llenos todos de santa emoción, al compás de las liras del cielo, admirando tu heroica oblación. Oh Padre, cantamos tu nombre, llenos todos de santa emoción, al compás de las liras del cielo, admirando tu heroica oblación, admirando tu heroica oblación. Oh Padre, cantamos tu nombre, llenos todos de santa emoción, al compás de las liras del cielo, admirando tu heroica oblación.